¿Qué tal, médicos? Hoy tenemos la última parte de este tema tan esencial como es la obstetricia. Ya llevamos dos, han sido temas muy largos, yo sé, temas muy complejos quizá, pero pues ya saben, esta parte sí es esencial y si ustedes la dominan, van a tener como siempre muchos puntos en su edad. Entonces vamos a terminar con obstetricia para que en futuros videos pasemos ahora sí a la parte de ginecología. Siendo con obstetricia, vamos a hablar de parto pretérmino, que se define como presencia de contracciones uterinas más de 4 en 20 minutos u 8 en una hora y cambios cervicales, los cuales son menos de 20 milímetros o fibronectina fetal positiva, pregunta de NARM, asociado a longitud cervical entre 29 a 20 milímetros. Y quizá lo más importante o lo que es el diferencial, documentados con membranas amnióticas íntegras entre la semana 20.1 a a la semana 36 con 6 días. Pues de acuerdo a la edad gestacional de nacimiento, tendremos partos pretérminos muy tempranos, que son entre la semana 20, justo cuando ya pasamos en el momento del feto perinatal o del óbito, del aborto, o hasta las 23 semanas con 6 días. Parto pretérmino temprano, nacimiento entre las 24 semanas con 0 días hasta las 33 semanas con 6 días. Y parto pretérmino tardío, nacimiento entre las 34 semanas con 0 días hasta las 36 semanas con 6 días. Aquí nos vuelve a aparecer lo que ya veíamos antes de la cuantificación de riesgo de Papierni, codificado por Gonny Tracy, que va del 1 al 10 para parto pretérmino. Y recordar otra vez que más de 10 ya se considera de riesgo. ¿Por qué lo ponemos? Porque ya apareció en dos guías de práctica clínica diferentes. Es el mismo cuadrito, pero sí aparece. Factores de riesgo para parto pretérmino son no modificables, por ejemplo, edad, raza, sobre todo negra, antecedentes de cono cervical, sangrado transvaginal en segundo trimestre, que podemos hablar de que ya hay asociación directa con eso, y uso de técnicas de reproducción asistida. Factores modificables como índice de masa corporal, sobre todo en pacientes obesas, hábito tabáquico, suspensión inmediata, así como enfermedad periodontal. Vean cómo la GPS siempre nos habló sobre la enfermedad periodontal, inclusive antes de los traumas de Senado. Ante el abordaje, se recomienda tomar como punto de corte en la medición de la longitud cervical por ecografía, pauta de NARP, menos de 15 milímetros a las 14 a 15 semanas de gestación y menos de 25 milímetros a las 22 a 24 semanas de gestación. En cuanto a la fibronectina fetal, vemos que después de la semana 22 es un marcador de la disrupción de la interfase coriodecidual. Vimos que tiene un riesgo 6 veces mayor de parto pretérmino antes de la semana 35 y 14 veces antes de la semana 28. Entonces, también dependiendo el momento en el que aparece ese tipo de hallazgo o la fibrolectina fetal, pues tenemos más riesgo de parto pretérmino. Me dice que se puede calcular a lo que es el índice tocolítico de Gruen-Baumgarten, pero bueno, aquí solo lo tenemos en realidad, no tiene mucho caso, no te lo preguntan. En cuadro clínico, vemos que se establece el diagnóstico de amenaza de parto pretérmino con presencia de contracciones uterinas de 2 en 10 minutos o 4 en 20 minutos. Si se acuerdan la definición que vimos en la primera parte de obstetricia, pues coincide, ¿no? Con el tipo de contracciones que ya nos hablaban de una hospitalización. Ahora bien, vemos 8 en 60 minutos y estas acompañadas de las siguientes. Dilatación cervical menos de 3 centímetros, recordar cuál era el punto de corte antes, borramiento menos del 50% o cambios cervicales por medición de longitud cervical detectados por estudio sonográfico. Signos y síntomas tempranos asociados a amenazas y progresión del trabajo de parto, contracciones suaves irregulares, dolor en espalda baja, sensación de presión en la vagina, secreción vaginal de mucosidad, que puede ser clara, rosada o incluso con sangre. Y pues si lo expulsan, obviamente es el tapón mucoso, que pues es lo que la gente llama, se me rompió la fuente. El 11 cuarto pretérmino se establece con, ahora sí, lo que ya veíamos en la definición de obstetricia, bueno, en la primera clase de obstetricia. Actividad uterina, 4 contracciones en 20 minutos o más de 8 en 60 minutos, acompañado de dilatación cervical más de 3 centímetros, que nos habla de la fase activa, borramiento más de 80% y independientemente si tiene o no membranas amnióticas íntegras. ¿Por qué? Pues porque el otro sería ruptura prematura de membranas. Tratamiento. La terapia tocolítica puede retrasar el parto pretérmino y sus objetivos solamente son los siguientes: otorgar tiempo para la administración de corticosteroides prenatales para evitar, obviamente, las consecuencias del parto pretérmino y permitir referencia a unidad hospitalaria de tercer nivel en caso de que el paciente lo requiera. Los medicamentos utilizados son betamiméticos, sulfato de magnesio, bloqueadores de canal de calcio como difosipino y también nitratos. Incluso también menciona después la guía, bloqueadores de oxitocina. Sin embargo, menciona que el de primera línea, en caso de que te lo pregunten en México por GPC, es nifedipino. Los corticosteroides vemos que se tienen que administrar a mujeres con embarazos menores de 38 semanas y aquí viene la dosis. Betametasona, dos dosis de 12 miligramos cada 24 horas. Yo me lo aprendí de que B es la segunda letra del abecedario. B, 2 B, 2 dosis, 2 por 2 24. Ya está. Y dexametasona, pues hexa de 6.
y también tenía que llegar a 24. Entonces son 4 por 6, 24. Y también pues 2 por 12, 24. Entonces así nada más es como yo me lo aprendí. Se recomienda la administración de sulfato de magnesio 24 horas en mujeres con parto pretérmino para reducir el riesgo de parálisis cerebral. También se recomienda por GPC. Y aquí viene el esquema de neuroprotección con sulfato de magnesio en pacientes con parto pretérmino. 4 gramos en infusión para 30 minutos de inicio y después infusión de 1 gramo por hora. Es el mismo esquema de Suspan que se utiliza en los pacientes con datos de hipertensión de embarazo. Tenemos un algoritmo chiquito en el cual vemos que si tenemos datos digestivos de amenaza de parto pretérmino, dolor de espalda baja, sensación de presión en vagina, porte mucoso, contracciones uterinas, ya vimos la frecuencia y por favor apréndanse muchísimo esa frecuencia porque el diferenciar entre esta y verdaderas contracciones son los que van a diferenciar su diagnóstico en el ENAM. 2 en 10 minutos, 4 en 20 minutos y 8 en más de 60 minutos, así como dilatación cervical, otra vez, menos de 3 centímetros, por eso es amenaza, porque todavía no se confirma, y todo lo puedes retrasar, borramiento menos del 50% o cambios cervicales por medición detectados en estudio de seguimiento sonográfico. Entonces, paciente con embarazo de más de 22 semanas de gestación, con contracciones suaves irregulares, de Braxton Hicks, dolor de espalda vaga, sensación de presión en la vagina. Hay que ver si tiene un índice de Grube-Baumgarten. Quizás es el único paso o el único valor que deberían recordar si es más de 5 o menos de 5. Si es más de 5, parto pretérmino, se acabó. Si es menos de 5, entonces, saber si la longitud cervical es de menos de 15 milímetros o tiene prueba de ferritina positiva. Si no, pues se va a domicilio, le damos un infilipino y aparte les tenemos examen general de orina y cultivo vaginal para ver si no hay datos de infección que podría condicionar o acelerar el parto. Si es positivo, entonces tenemos a otra vez amenaza de parto pretérmino. Vamos a hospitalizar, solicitamos los mismos exámenes para ver si hay datos de infección y vamos a ver si presenta un embarazo entre las 28 a 37 semanas, entonces le damos corticosteroides, ya vimos la dosis betametasona, dexametasona. Si no, pues entonces se va a seguimiento cada 2 semanas. Por la ruptura prematura de membranas, que sería como el primer diferencial que hay que tomar en cuenta. Se define como solución de continuidad de membranas coriamnióticas, que se presenta antes del inicio del trabajo de parto y ocurre hasta el 10% de las gestaciones. Muy, muy frecuente. La ruptura prematura de membranas del pretérmino es aquella que aparte se va a presentar antes de la semana 37. Entonces también vamos a tener una clasificación que es previable o antes de la viabilidad fetal, que es en el paciente menor de 23 semanas de gestación, remota al término antes de la 32ª semana de gestación y cercana al término entre la 32ª y 36ª semana de la gestación. Entonces vamos a ver que el pilar diagnóstico es el antecedente descrito por la paciente de salida de líquido transvaginal. Si te preguntan cuál es el principal dato diagnóstico, tú vas a poner que es la salida de líquido transvaginal, así como líquido a través del orificio cervical. También tenemos que la prueba de nitracina se puede utilizar. Y vemos que evalúa el pH de las paredes vaginales del fondo de saco posterior. Pregunta de NAM, el pH de la vagina es de 4.5 a 6 y el líquido amniótico de 7.1 a 7.3. Igual, se lo tatúan en donde nadie se lo vea porque se los van a preguntar. Y es una respuesta más en el NAM. Sensibilidad, 93%. Sin embargo, todo esto lo puede afectar y va a reducir su sensibilidad. Sangre, líquido seminal, en caso de, que sí pasa, vaginosis bacteriana, tricomonesis y antisépticos alcalinos. Es que la cristalografía tiene sensibilidad del 88% y también puede tener distintos contaminantes que afecten o provoquen falsos negativos. Si les preguntan entonces cuál de las dos pruebas es la más sensible, es la de nitracina, a pesar de que la cristalografía sea como la más clásica. En cuanto al tratamiento, vemos que en pacientes con ruptura prematura de membranas entre la habilidad fetal y antes de la 32ª semana, se puede utilizar manejo conservador. En caso de que el embarazo sea menor de 2 semanas, se le puede dar igual terapia con esteroides, otra vez la misma dosis, betametasona, 12 miligramos cada 24 horas por 2 dosis, y dexametasona, 6 por 4, 24, ¿no? Otra vez para recordar la nemotecnia. No se recomienda el uso de tocolis profiláctica ni terapéutica en pacientes con mujeres con ruptura prematura de membranas. Por eso la importancia de lo que hablábamos en la sección anterior, porque la amenaza de parto sí se puede realizar tocolisis. En esta, cuando ya tiene ruptura prematura de membranas, ya se acabó porque ya rompiste la barrera que protegía al feto. Entonces ya no tiene caso que tú retrases el nacimiento porque lo puedes condicionar a infecciones o puedes condicionar incluso coriamnitis. Entonces ya se perdió esa oportunidad.
Los antibióticos, de ahí que en el otro nos decía que solicitáramos exudado vaginal y examen general de orina para buscar bacteriuria asintomática o directamente datos de cistitis o incluso que ya hubiera datos de coriamnitis, que la paciente no lo haya notado o todavía esté incipiente y no tenga repercusión en el sistema. Entonces, la terapia antibiótica combinada se recomienda para el manejo conservado de la ruptura prematura de membranas y su meta es prevenir, como ya les mencioné, infección ascendente intrauterina, prolongando el embarazo y disminuyendo la infección materna y neonatal. El tratamiento es ampicilina y eritromicina intravenosa, eritro creo que no hay IV en México, durante 2 días. Seguido de amoxicilina oral y eritromicina durante 5 días en el manejo expectante con edad gestacional menor de 34 semanas. El tratamiento se puede dar en los fetos pretérmino, a pesar de que se haya dado profilaxis contra estreptococo del grupo B, ¿no? Pues ya saben. Pacientes con embarazo mayor de 34 semanas por tablas de cerclaje y ruptura prematura de membrana se recomienda la interrupción de la gestación, en caso de que les pregunten. Y pues sí, pues ya tiene 34 semanas, le das, ya incluso ni siquiera es válido que le des este esquema de corticosteroides, entonces pues ya, no tiene caso que arriesgues al feto para que se desarrolle un poquito más a una infección. En caso de infección por HIV, el parto por cesárea se debe recomendar en toda mujer con carga viral de VIH mayor que 1000 copias. Y recuerda que si tú no tienes una prueba que te diga que tiene menos de 1000 copias de, de carga viral, o sea, simplemente que estás en sala o estás en toco y te dice la paciente que tiene VIH y tú no tienes forma de tener la carga viral en ese instante, tú dices que por definición debe tener más de 1000 porque no está seguro y se recomienda cesárea. Toda mujer embarazada con infección por VIH debe recibir terapia antirretroviral con sidobudina. Y también te dice que se debe infundir sidobudina al inicio del trabajo de parto o ruptura de membranas y por lo menos 3 horas antes de la operación cesárea. Obviamente que que tengas el tiempo, ¿no? Si ya está saliendo el producto, pues entonces nada más le infundes la sidobudina. Que tampoco sé si hay sidobudina ahí en México, pero bueno. Entonces, tenemos un algoritmo chiquito. Historia clínica con datos de salida de líquido transvaginal, revisión vaginal, BC líquido amniótico en el canal cervical. Todo esto pues te viene obviamente en tu caso clínico. Imaginemos que sí. Entonces ya vas a decir que tiene ruptura de membranas. Hay que ver la edad gestacional. Más de 34 semanas, ya vimos interrupción del embarazo, se acabó. Si es previable, pues igual, interrupción del embarazo. ¿Por qué? Pues porque ese producto no tiene buen pronóstico y no tiene caso de arriesgar a la madre por eso. Obviamente con su consentimiento, ¿no? Si tiene más de 24, menos de 34, entonces sí puedes hacer algo. Si no tiene datos de coramnitis, manejo conservador. Ya vimos, entonces menos de 64 se puede utilizar corticosteroides, antibióticos, vigilancia de datos clínicos y también algo que nos recomienda la GPC, tactos vaginales solo en caso necesario. Recuerden que vimos que más de 5 tactos vaginales ya te predispone a una coriamnitis. Entonces, si llegas a ese punto, te pueden preguntar cuál es la medida que usted implementaría para disminuir el riesgo de infección y te va a venir tactos vaginales restringidos o hacer pocos tactos vaginales o algo así. Esa puede ser una opción correcta. Y tocolítico solo en caso de actividad uterina, solamente para que tú puedas dar la terapia con corticosteroides. Si tiene datos de coronaritis, antibióticos, ya vimos anteriormente, ampicilina y eritromicina y también interrupción del embarazo. Poliamnitis, inflamación e infección de la placenta, colon y el amnios o membranas fetales que puede ser definida clínica o histológicamente por infección polimicrobiana, siendo los agentes principales Ureaplasma, Urealyticum, Mycoplasma hominis y bacterias anaerobias. También tiene importancia el estreptococo beta hemolítico. Tenemos varias vías, de acuerdo a la GPC. Vía ascendente, que es la más frecuente pregunta del ENARM, a través de migración de microorganismos de vagina a cervix. Hematógena por diseminación transplacentaria, que la sepsis. Vía retrógrada a través de la cavidad peritoneal, ya sea por absceso, endomas de falopio, proceso gastrointestinal, con ruptura o translocación bacteriana, o incluso de vías urinarias. De ahí que por eso pedíamos el ego y complicación de procedimientos invasivos como amniocentesis, biopsia de vellosidades coriales, cordocentesis, incluso fetoscopías, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con eso. Factores de riesgo tenemos muchísimos, bajo dieta de zinc, aumento del pH vaginal, ausencia de mucosa cervical, nuliparidad, tabaquismo, inmunosupresión, cerclaje, muy importante desnutrición. Sin embargo, los que se han preguntado y aparecen en simuladores también, es ruptura prematura de membranas de larga evolución. Por eso hacemos el énfasis en que si ya tiene más de 34 semanas, se acabó, saca al niño. Trabajo de parto prolongado, más de 8 horas, pregunta de NAM. Tactos frecuentes, era 425. Líquido amniótico meconial, vaginosis bacteriana, infecciones de revisión sexual, colonización vaginal con ureaplasma. Por eso siempre nos decían en la facultad que debemos tener cuidado con las infecciones de transmisión sexual porque pueden producir
parto prematuro y también coriamnitis. Y técnicas invasivas de diagnóstico y tratamiento ya las vimos. Y miren, otra vez infecciones orales, gingivitis y periodontitis. ¿Cómo le gustaba mencionar esto a la GPC? Agentes etiológicos, vemos que el uroplasma es el más frecuente, entonces Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis, bacteroides, aerobios como Streptococo del grupo B, gram negativos también como E. coli, ¿no? Pues colonizador y también incluso Listeria monocitógena. Sin embargo, la mayoría de los casos van a ser polimicrobianas. La clasificación puede ser subclínica o clínica. La subclínica es infiltración en las membranas fetales por leucocitos polimorfonucleares en ausencia de datos clínicos, como dice su nombre. Y la clínica es aquella que ya tiene como tal datos clínicos de infección materno-fetal, que se definirá por los criterios de Gibbs, que son estos: fiebre igual o mayor a 38 grados centígrados, hipersensibilidad uterina, taquicardia materna más de 100 latidos por minuto, taquicardia fetal más de 160 latidos por minuto, líquido amniótico fétido o purulento y descarga vaginal fétida o purulento. Y recuerda que para completar esta definición es la fiebre y uno o más de los otros signos o síntomas. Entonces, así es como tú vas a diagnosticar y tienes que buscar específicamente en tu caso clínico los datos de corioamnionitis. Auxilios diagnósticos nos hablan del perfil biofísico, en el cual una puntuación menor o igual a 7 en las 24 horas previas a la interrupción del embarazo es factor predictivo de sepsis neonatal. El tratamiento, tenemos varios esquemas de antibiótico. El más utilizado es este: ampicilina 1 gramo cada 6 horas más gentamicina. ¿Se acuerdan que hablábamos de que la gentamicina, si bien es un fármaco del grupo C, era más el riesgo que el beneficio? Pues esta era la indicación en coriamnitis. Entonces, ampicilina 1 gramo IV cada 6 horas más gentamicina de 5 miligramos kilo día en 2 dosis. Si el paciente es alérgico a betalactámicos, se recomienda clindamicina más amicacina. O otra vez, es más el beneficio que el riesgo. También tenemos otro que es penicilina cristalina, más gentamicina, más metronidazol, en su defecto, si es alérgico a beta-lactámicos, pues con eritromicina. Y en la subclínica, pues de todas formas se dan ampicilina, 2 gramos IV cada 6 horas, y gentamicina, 80 miligramos IV cada 8 horas. En cuanto a la hemorragia obstétrica, creo que estamos viendo los temas muy rápido. Muy bien. Se define como la pérdida sanguínea mayor o igual a 500 mililitros. Esta es menor cuando la pérdida oscila entre 500 y 1000 mililitros y mayor cuando es de más de 1000 mililitros. De eso no importa mucho, lo que sí es que tienen que saber que la hemorragia obstétrica es cuando es superior a los 500, pregunta de NARM. Moderada, cuando la pérdida se encuentra entre 1000 y 2000 mililitros, y severa cuando esta es más de 1000. Entonces son como dos clasificaciones diferentes, pero tienen que reconocerlas. Puede ser anteparto, como su nombre lo dice, o posparto. Y la posparto primaria dentro de las 24 horas posteriores al parto, cuando es más de 500 mililitros en parto vaginal y más de 1000 en cesárea. Pregunta de NARM. Secundaria, cuando se presenta posterior a las 24 horas y hasta las 6 semanas del puerperio. Entonces, en una mujer con hemorragia obstétrica es conveniente evaluar las famosísimas 4T, que son tono por atenía uterina, tejido por retención de restos placentarios, trauma por lesión cervical o vaginal durante el embarazo, desgarro, y trombosis o desórdenes de la coagulación. Siempre hay que evaluar estos cuatro en el caso de que estemos sospechando de una hemorragia obstétrica para corregirlo y evitar que continúe la pérdida de sangre. En cuanto a choque hemorrágico, vemos que los primeros signos de choque, como en cualquier otro, independiente de que esté embarazado o no: taquicardia y aumento de resistencia vascular sistémica. Sin embargo, recordemos que como tal había aumento del volumen intravascular en los pacientes embarazadas. Entonces, por eso el colapso hemodinámico ocurre cuando se pierde el 45% del volumen circulante, cuando ya esa hipervolemia que teníamos se perdió. Entonces, es muy importante reconocer más bien la cantidad de sangre que ya se perdió para no esperar a que la paciente tenga datos de choque. Y también tenemos aquí la famosísima regla de los 30, que ayuda a estimar la pérdida sanguínea. Entonces vemos que si la presión arterial sistólica de la paciente disminuye en un 30%, de 120 a 90, la frecuencia cardíaca aumenta en un 30%, ¿no? De 80 a 100 a lo mejor. La frecuencia respiratoria aumenta más de 30% por minuto. Si respiraba 16, pues ahora respira 20. La hemoglobina hematocrit tocar en 30%, muy importante. Si teníamos 12, ¿no? Que era el valor mínimo permitido para bueno, en realidad de 11, ¿no? Pero si tenemos 12, para decir que no estaba en anemia, de hemoglobina antes del parto, y de repente le toman control por su sangrado y salen 8, pues ya quiere decir que sí también, pero muchísimo. Y la producción de orina disminuye a menos de 30 mililitros hora. Es probable que la paciente haya perdido 30% del volumen de sangre y va a estar en choque hemorrágico, a pesar de que aún no presente los datos. Prevención: la intervención más significativa que ha demostrado reducir la incidencia de hemorragia obstétrica
es el manejo activo de la tercera etapa del trabajo de parto, el alumbramiento, mediante pinzamiento tardío del cordón umbilical, pregunta del ENARM, tracción controlada del cordón umbilical para el alumbramiento, acuérdense el nombre de esa maniobra, administración profiláctica de uterotónicos posterior a la expulsión del hombro anterior del producto, con oxitocina o carbetocina. Otras intervenciones son evitar el trabajo de parto prolongado, traumatismo mínimo durante el parto asistido, detección y tratamiento de la anemia durante el embarazo con sulfato ferroso, identificación de la placenta previa a catetismo placentario por medio de ultrasonido, porque obviamente pues tienes que hacer histerectomía para evitar el sangrado, ¿no? O cesárea. Manejo inicial, vemos que lo primero, como siempre, en cualquier momento en que estés ante una urgencia, pedir ayuda. Tú solito no puedes salvar el mundo. Después, evaluar la vía respiratoria, aumentar la fracción inspiratoria de oxígeno mayor al 40%. Le subes, ¿no? El oxígeno para tener FIO2 más de 40. Canalizas dos venas. Aquí te dice el número de French, difícilmente lo voy a preguntar. Rápida infusión con líquidos, pues manejo del choque en general, muestras de sangre para pruebas diagnósticas, mantener disponibles 4 concentrados eritrocitos y 2 de plasma, evaluar de paso si tiene RH negativo para profilaxis, progresión de sonda Foley, pues lo mismo, ¿no? Entonces, un choque hemorrágico, lo que harías en cualquier persona con choque hemorrágico. Y se recomienda la técnica de SEA como control temporal de hemorragia obstétrica para identificar causas de sangrado o antes de traslado a quirófano u otra unidad hospitalaria. Recuerda que es la técnica de SEA, no te metas en problemas. Tratamiento, como en cualquier paciente con un choque hemorrágico. Solución cristaloide 30 mililitros kilo en fase de resucitación, el manejo de la paciente con hemorragia obstétrica y choque hipovolémico. También ya tenemos después medidas más agresivas y este es el orden en el que les debería seguir en caso de que se lo pregunten. ¿Cuál sería la primera línea de tratamiento, la segunda, la tercera o la última, ¿no? Lo primero que nos recomienda es el taponamiento con balón intrauterino, ¿no? Que empaquetes ahí, o que de plano, o si tienes el balón, pues que infles el balón. Como primera línea de intervención quirúrgica en atonía uterina como única causa de hemorragia, obviamente solo cuando es atonía uterina. Después viene la ligadura de vasos uterinos, la triple ligadura de las arterias ováricas y la hipogástrica. Y finalmente la histerectomía urgente. Aquí tenemos el algoritmo de mujer con sangrado vaginal, donde lo primero que tenemos, otra vez aquí vienen los signos de choque, que era la regla de los 30 que les hablábamos. Hipotensión menos de 90, presión arterial media menos de 60, frecuencia cardíaca más de 120, volumen urinario menos de 0.5 mililitros kilo hora y llenado capilar más de 3 segundos. Datos típicos de choque. Entonces, determinamos la causa de sangrado, estimamos el sangrado y vemos la presión arterial, frecuencia cardíaca, llenado capilar, estado neurológico e índice de choque. Muy bien. Si estamos en el embarazo, entonces hay que evaluar signos sugestivos de choque. Si no los tiene, entonces tenemos una hemorragia obstétrica compensada. Vamos a hacer reposición de líquidos y identificar las causas de la hemorragia. En caso de que presente aborto, placenta previa o desprendimiento prematuro de placenta inserta, pues se tiene que valorar la interrupción del embarazo vía abdominal. En caso de que se tengan datos sugestivos de choque, vamos a realizar intervenciones A, B, C, D, E y se activa el código MATER, que quizá era lo importante aquí. A, pues aquí parece que es de activar código MATER. Pero bueno, vía aérea. Voy a asegurar vía aérea y respiración, oxígeno FIO2 al más de 40, saturación más de 90, circulación con restitución de líquidos, de medicamentos uterotónicos y déficit neurológico, de exposición o control del ambiente y temperatura. Exámenes de laboratorio, los de siempre, tipo sanguíneo y técnica de SEA. Si está no compensada, entonces clasificamos el choque hemorrágico con la clasificación de siempre, leve, moderado y grave. Si no tiene datos de choque, otra vez, pero ya estamos en el parto puerperio, tenemos otra hemorragia obstétrica compensada y otra vez reposición de líquidos y identificamos la causa de la hemorragia. Si estaba en atonía, pues le ponemos heterotónicos. Si tiene retención de tejido, pues revisamos la cavidad bajo analgesia. Si tiene trauma, pues reparamos el desgarro. Y si tiene deficiencia de trombina, pues la primera línea es plasma. Si persiste el sangrado, hay que ver si tiene choque. Si sí tiene choque, otra vez ABCD. Si no tiene choque, entonces identificamos la causa y más restitución de líquidos. Si ya no persiste el sangrado, pues quitamos los signos vitales, tono uterino y después otra evaluación para ver si hay sangrado transvaginal. Mujer con choque hemorrágico, clasificamos la gravedad si está leve o moderado, cristaloides 30 mililitros sobre kilo de peso, coloides 20 mililitros sobre kilo y mantener una meta de TA sistólica 80-90 mililitros de mercurio y el índice de choque menor a 0.9. Si tiene datos de hipoperfusión tisular y o sangrado activo, si no los tiene, infusión de soluciones de acuerdo a la reevaluación. Si sí los tiene o si está grave, hemotransfusión con sueros eritrocitarios y exámenes de laboratorio. Hay que ver si tiene el TP y el TTP prolongado. Si no, descartas la causa de la última T, que era esta deficiencia de trombina,
Y vamos a ver presencia de datos de hipoperfusión tisular. Si no los tiene, pues entonces transfusión de hemoderivados. Si los tiene, entonces sospechamos ya haber sido una coagulopatía en caso de que persista con sangrado activo. Iniciamos protocolo de transfusión masiva y vamos a ver si tiene fibrinógeno de más de 200. Y sí, pues adicionamos crioprecipitados. Y si continúa, pues cirugía de control de daño, aquí está el empaquetamiento, vigilancia UCI y valoración por hematología. Si ya no lo tiene, pues entonces signos vitales y ya está. Aquí tenemos la clasificación de la severidad hemorrágica en obstetricia, compensada con frecuencia cardíaca, menos 100 latidos por minuto, tensión arterial normal y sin datos de hipotensión tisular. Esto nos habla de una pérdida sanguínea del 10 al 15% o en mililitros en mujer de 70 kilos, de 700 a 1050 mililitros. Choque hemorrágico leve, cuando vemos que empezamos con taquicardia, 120 latidos por minuto. La pérdida sanguínea va del 15 al 30% y todavía no estamos tan mal, pero la pérdida sanguínea ya llegó a los 2 litros. En el moderado es cuando ya empezamos con la regla de los 3, frecuencia cardíaca 120 a 140, presión arterial menos de 90 a 60. Entonces ya tuvimos una pérdida de 30 a 40%, o que es lo mismo, perdimos de 2 a 2.8 mililitros de sangre. Y el severo, pues ya tenemos taquicardia más de 140 latidos por minuto, la tensión arterial sigue estando baja, y ya perdimos un más del 40%, o lo que es lo mismo, más de 2.800 mililitros. Pregunta del ENARM también. Recordar la estimación del sangrado por distintos medios, porque se han llegado a preguntar, sobre todo en simuladores. A mí siempre me venía. Afortunadamente de ENARM no me salió, pero bueno, sí me la sabía. Apósito vaginal, recuerda que puede guardar hasta 30 mililitros de sangre, un pañal hasta 250 mililitros, un riñón hasta 500 mililitros, un apósito vaginal hasta 100 mililitros, una compresa de 45 por 45 hasta 350 mililitros. Cuando la hemorragia ya incluso provoca que se derrame la sangre de la cama, llegamos a 2000 mililitros, una gasa de 10 por 10, 60 mililitros. Cuando el derrame sanguíneo en piso es de 50 centímetros, nos habla de 500 mililitros de sangre, y cuando es mayor a 75 centímetros, de 1000 mililitros. Y cuando hay hemorragia con derrame al piso, ya nos habla de más de 2000 mililitros. Temas complejos, yo lo sé, y los que se vienen son más, pero hay que tener en cuenta que esos son los temas fundamentales de obstetricia, y si los dominan, les juro que van a tener muchísimos puntos. Entonces, vamos a continuar. Diabetes gestacional, intolerancia a los carbohidratos con diversos grados de severidad que se reconoce por primera vez durante el embarazo y que puede no resolverse después de este. La diabetes pregestacional, por el contrario, se refiere a aquellos pacientes con diagnóstico previo de la patología o se diagnosticarán durante el primer trimestre. A veces te la ponen así. Los hijos de madres con diabetes pregestacional, comparados con hijos de embarazo no complicado, tienen riesgo 4 a 10 veces mayor de presentar malformaciones congénitas. Entonces, primera cosa que te puede causar una diabetes pregestacional, malformaciones congénitas, abortos espontáneos, muerte fetal y neonatal. Como siempre les digo, y no por discriminación, la mujer mexicana pertenece a un grupo étnico considerado de riesgo para la diabetes y se puede clasificar en bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo alto. Riesgo bajo, pacientes que pertenecen a o que tienen las siguientes características: grupo étnico de bajo riesgo para diabetes, o sea, no mexicana, sin diabetes conocido en familiares de primer grado, o sea, ni tu mamá, ni tus hermanos, ni tus hijos son diabéticos, edad menor de 25 años, curioso, IMC normal antes del embarazo, peso normal al nacer, sin antecedentes de alteración de metabolismo de la glucosa y sin historia de pobres resultados obstétricos. Riesgo intermedio, todas las que no cumplan los criterios de arriba ni de abajo, y riesgo alto, mujer que esté en grupo de riesgo, como ser mexicana, con obesidad severa, diabetes conocidas, escolares de primer grado, antecedente de alteración de metabolismo de la glucosa, diagnóstico establecido de intolerancia a la glucosa por JOMA, diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos, antecedente de producto macrosómico o incluso glucosuria. Entonces, muy importante identificar pacientes con riesgo bajo, riesgo alto. Una con la que yo siempre me atoraba eran estas dos: edad menor de 25 años y peso normal de la paciente al nacer, porque a veces sí te viene y no entendías por qué. Tamizaje, que era lo que hablábamos en clases anteriores, identificado también como factores de riesgo para el desarrollo de diabetes gestacional: edad materna mayor de 30 años, historia previa de diabetes mellitus gestacional, que no haya progresado a diabetes como tal, historia familiar de diabetes, IMC mayor de 30, abortos o muerte fetal inútero de causa inexplicable. No es como tamizaje, realizar glucosa plasmática en ayuno en la primera visita prenatal o antes de las 13 semanas. Eso correspondía al cuadrito que veíamos acá en la primera clase, de que se tenía que hacer tamizaje de la diabetes antes en la primera consulta. Y con lo que es lo mismo a la semana 13, porque de aquí tú vas a decidir si sale negativo, pues ya no le haces tampoco curva de tolerancia sobre la glucosa. Si sale positivo, en la semana 24 a la 28 se le va a realizar el tamiz otra vez con curva de tolerancia a la glucosa oral. En mujeres de moderado riesgo o alto riesgo,
así como pacientes de alto riesgo que tuvieron un resultado de glucosa normal en la primera visita prenatal. O sea que de todos modos, si eres mexicana, pues ya te toca hacer esta curva de tolerancia a la glucosa. Los criterios para establecer el diagnóstico en un paso son realizar curva de tolerancia a la glucosa en carga de 75 gramos en mujeres previamente sin diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Recordar que la de un paso requiere ayuno, por eso es importante diferenciar, que eso es lo que viene realmente en el caso clínico. Si la paciente te viene en ayuno o si no te viene en ayuno, tú vas a decidir si haces un paso, si tiene ayuno y dos pasos si no tiene ayuno. Entonces, curva de tolerancia a la glucosa oral en la mañana con un ayuno de 8 horas y se establece cuando uno de los valores pronósticos se encuentra elevado. Ahorita vemos los puntos de corte. Mientras que para el diagnóstico de dos pasos se realiza tamizaje primero con el primer paso con 50 gramos de glucosa y vemos que no requiere ayuno. Eso es para intolerancia a los carbohidratos. Medición de la glucosa una hora poscarga y si los niveles plasmáticos a la hora son más de 140 miligramos, se procede, ahora sí, al segundo paso. En este, ahora sí, se tiene que realizar en ayuno con glucosa oral de 100 gramos de glucosa y mediciones en ayuno 1, 2 y 3 horas por carga. Cuando tienes dos valores alterados, se realiza el diagnóstico. Entonces, incluso hay que tener en cuenta el de ayuno, porque a veces te vas con que a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas solo tenía alterado el de las 2 horas a lo mejor, pero se te olvidó revisar el del ayuno y si era positivo para este tamizaje. ¿Cuál es más sencillo? No hay ninguno, los dos son igual de eficientes de acuerdo a la literatura, entonces solo recuerden los valores de corte para que puedan hacer bien su diagnóstico. Entonces, aquí tenemos los diagnósticos para diabetes pregestacional. Tenemos glucosa plasmática en ayuno, más de 126 miligramos sobre decilitro. Glucosa plasmática al azar, más de 200. Glucosa plasmática a las 2 horas, poscarga, vale 65 gramos, más de 200 miligramos. Y hemoglobina glicada, más de 6,5. Los mismos que para la diabetes en general. Y los criterios para establecer el diagnóstico de diabetes en dos pasos, de acuerdo a Coustan-Campersel, que es la que nos preguntan, glucosa plasmática en ayuno 95, a la hora 180, a las 2 horas 155 y a las 3 horas 140. Recordar que te tienen que salir dos alterados. Si desde la que es en ayuno sale 96, ya solo necesitas que una de estas tres te salga positiva para que puedas realizar tu diagnóstico adecuadamente. No olviden que cuando estén en la de dos pasos, entonces, identificar de ayuno, porque si se les olvida pueden perder un punto muy sencillo. Entonces, metas terapéuticas. Se recomienda en etapa preconcepcional y de embriogénesis tener una hemoglobina glicada menor de 6,5 y evitar episodios de hipoglicemia, otra vez para evitar malformaciones. Entonces, ¿cuál es la principal complicación de la diabetes gestacional? Malformaciones. Y aquí tenemos las metas terapéuticas para pacientes embarazadas con diabetes mellitus, con diabetes mellitus. En la diabetes gestacional más bien, la glucosa en ayuno tiene que ser menor de 95, a la hora menos de 140, a las 2 horas menos de 120, una hemoglobina glicada menor de 6% y una glucosa antes de dormir y en la madrugada de 60 miligramos sobre decilitro. Pregunta de Lenar que tienen que aprenderse. De hecho, todo lo que viene aquí se lo tienen que memorizar sí o sí. Diabetes pregestacional, glucosa en ayuno, o sea, antes de la semana 13 o antes de que diera positivo la de la curva de tolerancia a la glucosa. Glucosa en ayuno, 90 minutos de mercurio. Glucosa 1 hora postprandial, menor de 130, 140. Glucosa 2 horas postprandial, menos de 120. Hemoglobina glicada, menos de 6. Y glucosa antes de dormir y en la madrugada, de 60. Son muy similares los valores, solo recuérdenlos porque a veces las diferencias son aquí. Y de verdad si te vienen las dos en el ENAM, entonces mucho cuidado. En tratamiento, vemos que la restricción energética moderada con dietas de 1600 a 1300 kilocalorías mejora la glucemia en ayuno sin impedir el crecimiento fetal, no afectando ni el producto del nacimiento ni tampoco induciendo cetosis. Entonces también se recomienda realizar actividad física aeróbica por periodos mínimos de 30 minutos, como en toda la población en general, adecuado control metabólico y si están utilizando metformina, no hay necesidad de suspenderlo. Si está utilizando otro hipoglicemiante, ya nos dice la GPC que se puede utilizar metformina. Si no se cumple la meta de control glicémico, que son todas estas de acá, con la metformina y los cambios en el estilo de vida, ahora sí ya toca insulina NPH. Criterios de hospitalización en paciente con diabetes gestacional. Pregunta de ENAM. Glucosa en ayuno mayor de 140 y postprandial a la hora mayor igual a 180. Sobre todo para que inicien terapia con insulina y que si la paciente llega a tener policemia o alguna complicación por el uso de este fármaco, pues que se pueda atender adecuadamente. Sospecha de desarrollo de complicaciones médicas materno-fetales no obstétricas con cifras de glucosa en ayuno postprandial descontroladas, es decir, que ya tuvo cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar
secundario a no seguir el tratamiento adecuado o incluso como debut, ¿no? De la diabetes gestacional. Hipoglicemia en ayuno, independientemente de si tiene dos de neuroglucopenia para reposición en agudo y también inestabilidad y metabólica por episodios de hipoglicemia o hiperglucemia postpandreal. Aquí está nuestro algoritmo, que igual busquen cómo se lo tatúan en su brazo o en un lugar donde lo puedan revisar, pero revísenlo diario, porque de aquí vienen muchas preguntas y seguro que sí les va a aparecer. Primera visita de control prenatal antes de las 13 semanas. Glicemia casual más de 200, diabetes tipo 2. Más de 120, glicemia en ayuno, más de 126, glicemia tipo 2. De 92 a 120, a menos de 126, curva de tolerancia a la glucosa de un paso. Valores de un paso, que creo que no se los mencioné. Ayuno más de 92, una hora más de 180, 2 horas más de 153. Un valor alterado. O sea, si tú ya hiciste curva, si vas a hacer curva de tolerancia a la glucosa y de inicio a las 13 semanas de gestación ya tienes más de 92, es diabetes tipo 2. Ya ni siquiera tenías que hacerle como tal la curva de tolerancia a la glucosa si hiciste en ayuno, si en ayuno por central te salió más de 92. Pero bueno, en caso de que por ayuno en central te salga menos de 92, ahora sí ves a la hora, si te sale más de 180 o a las 2 horas más de 153. Recordar que esto sí requiere ayuno de 8 horas. Si la hemoglobina glicada igual es de más de 6.5, diabetes tipo 2, esa es la diabetes en la población general, entonces no tiene tanto problema. Quizás si ya es de orden endocrino, ya se la sepan. Si ya tienes glucemia en ayuno y haces una segunda determinación de glucosa en ayuno, en caso de no contar con curva de tolerancia a hemoglobina glicada, porque recordar que también por este algoritmo de diabetes, si tienes dos veces un valor alterado en dos pruebas diferentes, pues ya puedes diagnosticar la diabetes tipo 2. Aumentar tu sospecha, pues se lleva, lo único que te dice, en caso de que sea más de 92 y menos de 126 para confirmar el diagnóstico, pues es que lo envíes a un lugar que sí tenga la curva de tolerancia a la glucosa o donde sí se puede hacer la hemoglobina glicada, aunque puede que te dice diagnóstico acá, pero bueno, ¿por qué PC no puedes? Si de todas formas te sale menos de 92 en la primera visita antes de las 13 semanas, ahora sí, vamos a ver, factores de bajo riesgo. Si la glucosa en ayuno era de menos de 92, estaba normal. Si la glucosa en ayuno era más de 92, haces el segundo paso del tamizaje. A la semana 24 a 28, en su segunda consulta, las citas y vas a ver método de un paso, curva de tolerancia a la glucosa con 8 horas de ayuno, un valor alterado, ayuno más de 92, una hora más de 180, 2 horas más de 153, diabetes mellitus gestacional. Método de dos pasos, con carga oral de 50 gramos que no requiere ayuno previo. Y medimos a la hora poscarga. Menos de 140 estaba normal. Más de 140 la citamos otra vez. Curva de tolerancia a la glucosa con 100 gramos en ayuno de 8 horas y medición a las 3 horas. Aquí es como te marca el algoritmo, pero ya vimos los valores. Más de 153 a las 3 horas, que pues ni es ninguno de los que aparece acá, pero bueno, para recordar, ¿no? En ayuno, más de 95 a la hora más de 180, a las 2 horas más de 155, a las 3 horas más de 140. Dos de esos valores alterados igual hacen el diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Entonces, apréndanselo, repítanlo las veces que sean necesarios hasta que se lo sepan de memoria y les juro que tienen mínimo 3 aciertos en su final. Continuando, estados hipertensivos del embarazo. Se define como preeclampsia al estado en el que se caracteriza por presencia de hipertensión y proteinuria significativa por primera vez después de la semana 20 del embarazo, punto de corte, durante el parto o el puerperio. Y también es preeclampsia cuando existe hipertensión en el embarazo y un criterio de severidad, aún si no hay proteinuria. Ahorita vemos qué es eso. Después tenemos preeclampsia severa o con criterios de severidad, que es la preeclampsia con uno más de los siguientes criterios, o sea, hipertensión y aparte cefalea persistente o de novo, con alteraciones visuales o cerebrales, ¿no? Que te va a decir que esté focalizando. Epigastralgia, muy importante porque a veces ese es el dato clínico que se nos pasaba. Epigastralgia, la paciente refiere a epigastralgia o dolor hipocondrio derecho, te puede hablar de daño hepático, que es por síndrome de HELP, y es muy importante porque a veces nada más te viene paciente con hipertensión en la semana 22 del embarazo y aparte refiere epigastralgia. Preeclampsia severa o con criterios de severidad hasta no demostrar lo contrario. También con dolor torácico o disnea, signos de disfunción orgánica y en caso de hipertensión severa. O sea, si tú tienes hipertensión
más de 160, 110, así nada más, ya es criterio de seguridad. Edema agudo pulmonar o incluso sospecha de desprendimiento placentario. Alteraciones de laboratorio por síndrome de Hell, elevación de creatinina sérica, más de 1.1 miligramos sobre decilitros si la paciente no enferma renal, obviamente. Incremento de ST y LT a más de 70, punto de corte bajísimo, sí, pero importante aprendérselo. O de deshidrogenación láctica, así como trombocitopenia. Síndrome de Hell por hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas. Situación particular de preeclampsia severa. Es lo que estamos viendo por laboratorio. Entonces, lo que vas a buscar son enzimas hepáticas elevadas con AST o ALT más de 70, hemólisis, que lo ves con elevación de deshidrogenasa láctica y trombocitopenia. Aunado, obviamente, la hipertensión. Y como tal, hipertensión arterial crónica del embarazo, hipertensión antes del embarazo o diagnosticada antes de la semana 20 de la gestación. Por eso, en nuestra primera consulta, entre la semana 8 a 13, le tomamos la presión para definir si ya tenía la hipertensión o fue secundaria al embarazo. Cuando se diagnostica hipertensión arterial secundaria, tenemos que determinar etiología, que puede ser por enfermedad renovascular, puede ser por fibrocinoma, Cushing o cualquier otra cosa, ¿no? Y la hipertensión gestacional, hipertensión que se presenta por primera vez posterior a la semana 20 de la gestación, con ausencia de proteinuria, porque si no sería preeclampsia, demostrada por recolección de orina 24 horas o por cociente proteína creatinina en muestra al azar. Proteinuria, entonces, puede realizarse cuantificando una muestra al azar de orina a través de las siguientes: relación proteína-creatinina, recolección de orina de 24 horas o tira reactiva como tamizaje. La recolección de orina de 24 horas es el estándar de oro. Sin embargo, si te dicen una tira reactiva con una cruz, como viene acá, ya también es proteinuria y solo confirmas con la recolección de orina de 24 horas, que es significativa cuando es igual o mayor a 300 miligramos en 24 horas. Pregunta de NARM. Se recomienda establecer diagnóstico de proteína cuando la cuantificación de proteínas en una recolección de orina es mayor a 300, punto de corte, presencia de una cruz en tira reactiva en muestra tomada al azar cuando no tienes otro método disponible. Sin embargo, recordar que este es como que en caso de que tengas una cruz, no descarta, solamente te confirma en todo caso. O cociente proteínas creatinina mayor a 0.28. La prevención, iniciar dosis bajas de ácido salicílico a las de 100 miligramos al día para prevención de preeclampsia antes de la semana 16 y recuerden, después de la 12. Lo vimos en la primera presentación, nos vuelve a aparecer en otra GPS. Entonces, muy importante, doblemente validada esa recomendación. Y la misma que veíamos en la primera clase en cuanto a suplementos alimenticios, suplementar calcio 1 a 2 gramos de calcio elemental al día para prevención de la preeclampsia. Factores de riesgo para la preeclampsia. Tenemos muchísimos, sin embargo, algo que siempre han mencionado los que se dedican a hacer este tipo de presentaciones para el ENARM, es que recordemos que el principal factor de riesgo para la preeclampsia es enfermedades autoinmunes. Puede que sea la única enfermedad obstétrica que no tiene como principal factor de riesgo haber presentado anteriormente la enfermedad. Entonces, si te preguntan el principal factor de riesgo para preeclampsia, tú le vas a poner enfermedades autoinmunes, que puede ser lupus o síndrome antifosfolípidos. Y en segundo lugar, antecedente de preeclampsia. Otras muy importantes que te pueden aparecer: enfermedades preexistentes como diabetes, nefropatía y hipertensión, que acabamos de revisar, diabetes pregestacional doble y nuliparidad, así como historia familiar de preeclampsia, madre o hermana. Diagnóstico: se integra en pacientes con embarazo igual o mayor a 20 semanas de gestación, una etapa de puerperio. Si presenta hipertensión asociada a proteinuria o ausencia de proteinuria, pero asociada a condiciones adversas. Entonces, preeclampsia: hipertensión arterial más de 140-90 milímetros de mercurio de presión. Entonces, sistólica más de 140, diastólica más de 90, preeclampsia, asociada a proteinuria. Si tiene menos, es hipertensión gestacional. Punto de corte importante. Entonces, hipertensión arterial, presión sistólica, a, que más de 140, 90. Si es asociada a proteinuria, es preeclampsia. Mayor o igual a 324 horas, una cruz en tira reactiva o relación proteína-creatinina más de 0.3. Y en ausencia de proteinuria, pero que teoría de seguridad, trombocitopenia, creatinina más de 1 en ausencia de enfermedad renal crónica, alteraciones hepáticas, ya vimos ASTLT elevada o DHL elevada, o con edema agudo de pulmón. Y recordar que en presencia de hipertensión
dolor en epigastrio, dolor en hipocondrio derecho, náusea y vómito incoercible, aunque no demuestres como tal la proteinuria, esto del dolor epigástrico o el dolor en hipocondrio derecho ya te está hablando quizá de que sea daño hepático y esto se vaya a transformar en una preeclampsia con datos de severidad o en un síndrome de HELP. Requiere hospitalización urgente para que no lo pierdas en tu hogar ni en tu vida en caso de que seas gineco. Entonces, datos de preeclampsia con datos de severidad. Sistema nervioso central, ya vimos el que más, yo creo, muy difícil de recordar, al menos para mí, era que con que tengas presión de más de 160 a 110, ya es preeclampsia con datos de severidad. Sin proteinuria, sin epigastralgia, sin enzimas, sin nada más. 160 a 110 ya es con datos de severidad. En 2 ocasiones, con al menos 15 minutos de diferencia en el mismo brazo. Te tiene que venir así tal cual en el caso clínico. Paciente que ya tenga eclampsia, o sea, que esté convulsionando, que está focalizando, síndrome de leucoencefalopatía, ceguera cortical, a veces te aparece así, desprendimiento de retina, disminución del Glasgow a menos de 13, accidente vascular cerebral, ataque isquémico transitorio o déficit neurológico. Cardiorrespiratorio, igual. Hipertensión, más de 160 a 110, no controlada, utilizando 3 agentes hipertensivos, que ya esté bajando la saturación de oxígeno, o que incluso requiere oxígeno suplementario para mantenerlo durante más del 50% del tiempo por una hora, o incluso que requiera intubación con edema pulmonar, que requiera minas o que tenga isquemia miocárdica o infarto hematológico con trombocitopenia más severa, menos 50.000, obesidad heteroscópica de cualquier producto sanguíneo renal, con lesión renal aguda, o incluso que requiera diálisis. Diferencia hepática, disfunción hepática con INR más de 2, inocencia de CID, elevación de DHL, quizás no se ha hecho el valor, pero más de 600 unidades, o ACTLT ya vimos más de 70, hematoma hepático, ruptura hepática. Y en unidad fetoplacentaria, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. A veces este es el dato también clínico que luego te parecía bien duro en los simuladores. O incluso con muerte fetal. Tratamiento antihipertensivo, vemos que consiste en mantener la tensión arterial entre 150 y 130, la sistólica y la diastólica entre 105 y 80 puntos de corte que también te tienes que tatuar. Cuando se requiere terapia oral, los medicamentos utilizados son metildopa, primera línea, la betalol, se encuentra disponible, hidralazina, nifedipino y también, sí, no, la betalol, metoprolol o propanolol. Pero recuerden que si les preguntan, siempre va a ser alfa metildopa. Y aquí está, es clase C. O sea, de todas formas se puede asociar a daño, pero el beneficio es mucho mayor que el riesgo. ¿Por qué hacemos énfasis en las clasificaciones FDA? Porque sí lo preguntan, por eso. Alfa metildopa. La dosis no es necesario que lo recuerden, si acaso recordar que la primera línea es alfa metildopa y también la betalol. Segunda línea ya son los otros, nifedipino, metoprolol e hidralazina. Recordar también, por ejemplo, que el metoprolol no se puede utilizar en asma y la hidralazina tiene efectos adversos como síndrome lupus-like. ¿Por qué? Pues porque son preguntas difíciles que luego también te utilizan o te lo ponen en el bloque de neumo o de reuma. Y se recomienda hospitalizar a la paciente con embarazo y preeclampsia con datos de severidad. Iniciar tratamiento antihipertensivo con cuando es con datos de severidad, ya vieron entonces. Preeclampsia normal, alfa-metildopa y la betalol, con criterios de severidad, nifedipina en cápsulas de acción corta o hidralazina para enteral intravenosa o la betalol intravenoso. Entonces, primera línea, la betalol o nifedipino y segunda línea, hidralazina. Tratamiento anticonvulsivo, ya les había mencionado, el esquema de Suspan, 4 miligramos en carga 30 minutos y 1 gramo después por hora. Mujeres con embarazo, preeclampsia con datos de severidad. Y el fosfato de magnesio también, entonces, recomendados para la primera línea en eclampsia o preeclampsia con datos de severidad. Entonces, otra vez, esquema de Suspan, pregunta del ENARM. Crisis, 4 gramos, 4 a 6 gramos intravenoso en carga, 100 mililitros de solución fisiológica a pasar en 5 minutos y después mantenimiento 1 gramo IV a pasar en 24 horas. Y en caso de que recurra a la convulsión, damos de 2 a 4 gramos en 10 minutos. Para el monitoreo de evidencia de toxicidad, hay que evaluar reflejos tulianos, frecuencia respiratoria o letargia. Y si les preguntan nivel de magnesio objetivo, de 5 a 7. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la toxicidad por falta de magnesio se va a ver reflejada por disminución de los reflejos, por aumento de la frecuencia respiratoria y por letargia. Y eso quiere decir que ya te pasaste y tienes que dar tratamiento, más bien tienes que dar antídoto. En cuanto al síndrome de HELP, vemos que aumenta el riesgo de la muerte materna en un 6.3%. Y tenemos el protocolo Mississippi para el manejo del síndrome de HELP, que incluye sulfato de magnesio por SUSPAN, terapia con corticosteroides y también con
antihipertensivo. Y recordar que como tal, la única forma de realmente finalizar el síndrome de HELP es interrupción del embarazo. Entonces, inicio de fosfato de magnesio, bolo inicial y quema de pan 4 a 6 gramos seguidos de 1 a 2 gramos por hora. Corticosteroides, 10 miligramos intravenoso para 12 horas, anteparto y posparto, hasta recuento plaquetario más de 100.000. Posteriormente, 5 miligramos IV cada 12 horas hasta remisión del síndrome de HELP. Control de la presión arterial, otra vez, teniendo objetivo de 140 a 155 milímetros de sistólica y diastólica de 80 a 100. Ya casi acabamos, nos quedan dos temas. Emergencias obstétricas. La mortalidad materna se define como la muerte de una mujer durante su embarazo, parto o entre los 42 días después de su terminación. Pregunta del ENARM que siempre te viene cada año, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto puerperio o su manejo, pero no a cosas accidentales. O sea, si fue por accidente de tráfico, no es muerte materna. Y vamos a ver las principales. Tenemos, por ejemplo, apendicitis, que es más común en el segundo trimestre del embarazo y se identifica como el dolor linfocíliaca derecha. Es el síntoma más frecuente de apendicitis aguda en el embarazo. Vemos que también el aumento del volumen uterino en el segundo y tercer trimestre de la gestación puede provocar la migración caudal del apéndice y puede presentar en fosiliaca o incluso en hipocondrio derecho, ¿no? Que pues solo te habla de que migró un poquito más el dolor, pero no por eso debes evitar o debes hacer tu diferencial de apendicitis. Mujeres embarazadas con dolor abdominal se recomienda utilizar ultrasonido como primer estudio de imagen diagnóstica. Ya lo sabíamos, ¿no? Por la radiación. Solo recordar que a partir del tercer trimestre ya se vale utilizar la tomografía, pero antes de ultrasonido. De todas formas, se recomienda resonancia magnética por encima de la tomografía para establecer el diagnóstico de apendicitis en cualquier momento del embarazo. Y el tratamiento de la apendicitis aguda en cualquier trimestre de la gestación es por la paroscopía en caso de que cuentes con personal adecuado y obviamente con el equipo. Crisis hipertensiva, que prácticamente la estamos viendo, ¿no? Dos cifras tensionales iguales o mayores a 160 a 110 minutos de mercurio en un lapso igual o mayor a 15 minutos. Para el tratamiento inicial de la crisis hipertensiva en el embarazo, tratamiento de primera línea, el nifedipino de liberación inmediata oral o hidralacina intravenosa. O la betalol, ¿no? En caso de que lo tengas. Entonces recuerda, nifedipino de liberación inmediata vía oral como primera línea en crisis hipertensiva. Sulfato de magnesio para prevención y tratamiento de la eclampsia y procura el nacimiento inmediatamente después de la estabilización hemodinámica si ya tiene más de 34 semanas de gestación. Embarazo ectópico roto, recordar la triada que ya revisamos anteriormente, amenorrea, dolor abdominal y sangrado transvaginal, en presencia de una prueba de embarazo positiva y se puede asociar incluso a síncope, irritación peritoneal, quizás es el más importante, choque, también dolor en parte posterior del hombro o el clásico movilización o dolor a la movilización cervical. Cuando ya se rompió el embarazo ectópico, se presenta dolor abdominal intenso, rigidez y rebote a la palpación abdominal. También acompaña taquicardia, incluso hipotensión arterial, choque. Se recomienda un ultrasonido endovaginal como herramienta diagnóstica de elección, pregunta del ENARM, para el diagnóstico de embarazo ectópico tubárico. Y las principales indicaciones para realizar salpingectomía son embarazo ectópico roto, sangrado persistente, inestabilidad hemodinámica, así como adherencias severas. En cuanto a la embolia del líquido amniótico, los criterios para establecer son paro cardiorrespiratorio o hipotensión súbita con sistólica menor a 90 mililitros de mercurio y compromiso respiratorio que tenga disnea, cianosis o saturación de oxígeno menor al 90% al aire ambiente. Presencia de C y D y según criterios de la Sociedad de Trombosis y Hemostasia, el cuadro clínico se presenta durante el trabajo de parto, nacimiento o 30 minutos posteriores al alumbramiento y en ausencia de fiebre durante el trabajo de parto. Como tal, el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Como ven, no utilizamos, bueno, lo único que podríamos utilizar para estudios de laboratorio es presencia de C y D, pero los demás pues, prácticamente son clínicos. Se recomienda manejo inicial con suplementación de oxígeno, ventilación adecuada, vasopresores e inotrópicos. Sin embargo, pues el pronóstico es malísimo. En caso de paro cardiorrespiratorio, se recomienda nacimiento inmediato de la edad gestacional es mayor a 23 semanas o lo que es lo mismo. Ya es un producto que tiene probabilidades de sobrevivir. Quién sabe cómo, pero por GPC ya puede sobrevivir. En hiperemesis gravídica, los principales signos y síntomas son vómito, obviamente, por si se los preguntan, náusea, cetonuria o acidosis también se presenta, pérdida de peso, signos de deshidratación, alteraciones electrolíticas e intolerancia a la vía oral. Se recomienda realizar diagnóstico de hiperemesis gravídica cuando tenemos náusea y vómito incoercible, acompañado, esta es la clave del diagnóstico, 5% de peso pregestacional, deshidratación o alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces, si ustedes tienen, dice que la paciente acude por vómito y les dice 5% de pérdida de peso pregestacional
Con datos de deshidratación secundaria al vómito, alteraciones electrolíticas secundarias al vómito, es hiperemesis gravídica, para que no se confundan y le pongan nada más intolerancia a la vía oral, o sospechen en GEPI, en caso de que no tenga fiebre, obviamente. Para el manejo de la náusea y vómito se sugiere emplear como fármaco de primera línea antihistamínicos H1. Se recomienda también la administración de antieméticos, metoclopramida u ondansetron, sobre todo en caso de que los fármacos no sean de primera línea no sean efectivos. Y en caso de que no haya funcionado, pues se pueden utilizar corticosteroides. Entonces, primera línea, inhibidores de antihistamínicos H1. Segunda línea, metoclopramida y sobre todo ondansetron. Tercera línea, corticosteroides. Después tenemos prolapso de cordón. Uno de los principales signos de prolapso del cordón son palpación y visualización del cordón umbilical a través del canal vaginal. Si lo han visto, pues saben que sí es muy aparatoso. Presencia de alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal. Recuerden el DIP en el que se veía esto. Por otra parte, alteraciones, las aceleraciones variables, recurrentes, súbitas y con duración mayor a un minuto. Como tal, no se recomienda el uso rutinario de ultrasonido porque pues, es meramente clínico, es al venir el cordón salir. Y en este caso se recomienda nacimiento por cesárea de urgencia, en caso de que presente prolapso de cordón umbilical y el nacimiento por vía vaginal no vaya a ser inminente, o sea, no está en ese momento en fase activa el trabajo de parto. Y ante la sospecha, puedes utilizar especuloscopía para ver el cordón o tacto vaginal para palpar el cordón. Último tema, muerte fetal. El síndrome de muerte fetal se define como la muerte del feto a partir de la semana 22, porque antes era aborto, de gestación en ausencia de trabajo de parto. Y vemos que constituye un tercio de toda la mortalidad infantil y el 50% de muertes perinatales en países desarrollados. La frecuencia de muerte fetal siendo del 1% en todos los embarazos. Y vemos que hay factores de riesgo que pueden ser no modificables y modificables. No modificables, antecedente de pérdida fetal, factor RH negativo, enfermedades sistémicas, ya las revisamos todas, raza negra y también edad materna de riesgo más de 35 años. Está muy cortito este rango, pero pues así dice la literatura. Modificables, tabaquismo, alcoholismo, asociado fuertemente al uso del cigarrillo, al alcohol, como vemos 30%, así como obesidad, y IMC más de 30. Entonces, no nada más es que no fume, sino que también hay que estar en buen peso. Los factores fetales que asocian a muerte fetal son sexo masculino, siempre fallamos en este aspecto, y su inmunización de factor RH, malformaciones congénitas, ruptura prematura de membranas, disminución del líquido amniótico, circular de cordón, embarazo múltiple, malformación fetal congénita, infección por granulonitis, restricción de crecimiento intrauterino y posmadurez. Cuadro clínico lo vamos a presentar obviamente con más fácil, por lo que va a acudir la paciente. Desaparición de percepción de eventos fetales. Es la primera alerta que tienes que tener. Retraso en el crecimiento fetal, regresión del tamaño de los senos, que pues ya sería algo muy aparatoso, ¿no? Malestar general, secreción transvaginal, sanguinolenta o acuosa. No tienes que pensar inmediatamente en hemorragia, siempre tienes que pensar más bien en tu diferencial de muerte fetal en caso de que no te quede muy claro el cuadro. Sensación de peso en el abdomen, menciona incluso mal sabor de boca, no sé de dónde salió esto, pero sí aparece en la GPC. Desaparece la telorrea o secreción de calostro y desaparición de síntomas neurovegetativos en caso de que se hubieran estado presentes. O sea, que la paciente súbitamente deje de vomitar, ¿no? Podría ser. Entonces, ¿cuál es la principal? Ausencia de movimientos fetales. Esta es la más importante. Diagnóstico. Los estudios de laboratorio con fines de confirmar muerte fetal son ultrasonido en tiempo real, donde obviamente ya no vas a ver el latido. Cardiotocografía, donde no vas a ver el latido tampoco, pero aún así tienes que hacer el ultrasonido para confirmar. Y radiología. ¿Por qué? Pues porque por radiología preguntaron en el ENOR del año anterior los siguientes signos. Signo del halo o acumulación de líquido extravascular entre el cráneo y la capa de grasa subcutáneo del cuero cabelludo. Y vemos que el signo del halo aparece en las 48 horas post-mortem. Superposición de suturas craneales que solo se va a notar en caso de que el producto esté entre el sexto y octavo mes de la gestación. Y eso se llama signo de Spalding, secundario a liquefacción encefálica. Angulación anormal de la columna vertebral por pérdida de actitud fetal y gas formado dentro del feto, que pues ya te habla de descomposición como tal, ¿no? Que se ve a las 6 horas o a los 10 días post-mortem. Tratamiento, vamos a tener manejo expectante, que puede ser esperar forma espontánea, que es el trabajo de parto, pues no, va a haber ruptura, o si no, intervencionista, que puede propiciar como tal el nacimiento para un parto vaginal o incluso por vía abdominal por medio de cesárea. Vamos a ver que, bueno, se indica la inducción del trabajo de parto en muerte fetal, el uso de prostaglandinas es de primera línea, utilizando las prostaglandinas E2 de aplicación local vaginal. Y vemos que
La paciente ambulatoria puede ser valorada entre las 24 a 48 horas antes de presentarse algún signo de alarma obstétrica. Es decir, tu manejo expectante puede durar 24 a 48 horas y solo le vas a dar datos de alarma, como son sangrado, dolor de epigastrio, cefalea, edema, que puede hablar de que la paciente, aparte de que tuvo muerte fetal, puede estar presentando eclampsia o preeclampsia. Y listo, terminamos. Clase larguísima, yo sé, clase complicadísima, yo lo sé, pero fundamental. Si ustedes dominan los siguientes temas, les juro que van a tener muchísimos puntos en su examen en la parte de ginecología y obstetricia. Entonces, esas tres clases que revisamos, vuélvanlas a ver, repásenlas, al menos una vez al mes repásenlas para que estén listos para sonar y también para que lleguen a su objetivo deseado. Bueno, nada más que agregar por mi parte. Recuerden seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias por estar inscritos al Patreon y nada más que agregar. Adiós.